¿Cómo está, señora, señor? Bienvenido a Mínimos Comunes a través de la señal de GTD, Telefónica del Sur, para todo Chile, en el canal Tendencias Prime. Un saludo muy afectuoso, sobre todo a la gente del sur que nos ve muchísimo, también a la gente del norte y los amigos de Santiago que pueden debatir a través de las redes sociales y sobre todo a través del WhatsApp durante todo este programa, siendo protagonistas de él. Claudia Nogueira. ¿Cómo estamos, Agustín? Un saludo hasta aquí vamos viendo si el pato a la puerta del horno. Muy bien, y un saludo cariñoso a todos los que nos están viendo desde su casa. Los invitamos a participar a través de las redes sociales y además muy contenta del invitado que tenemos hoy día. Sí, hoy nos acompaña nuevamente Patricio Gajardo, analista, cientista político, hola, académico. Gracias por estar con nosotros. De todo. Sí. Hoy nos acompaña un ingeniero comercial de profesión, también tiene un posgrado en la Universidad de Chicago, exdiputado, ex vocero de gobierno, colocolino, nadie es perfecto. Jaime Belolio, gracias por estar con nosotros aquí. Un gusto, pues. Muchas gracias, Agustín, a ti, a Claudia, Patricio, por esta oportunidad. ¿Cómo ha sido su vida ahora después de estar fuera de toda esta contingencia del Congreso, sobre todo del gobierno? ¿Le salió pelo? ¿Ah? Sí, me salió pelo. De hecho, me preguntan harto qué hice para tener pelo y dije, salir del Congreso. Esa es la primera cosa. Y después ir donde la dermatóloga. ¿Ah? ¿Canas no tienes? No, tengo canas en la barba nomás. Sí, pero poquita. Oye, Jaime, tú tienes 41 años, 41. Con una vida intensa en lo político muy fuerte. ¿Cómo ha sido tu costo familiar? No sé si es costo familiar, pero ¿cómo convivir una agenda que es intensa, con responsabilidades importantes, siendo un exministro de la vocería de gobierno? ¿Cómo acompaña a la familia en esto? Bueno, tiene que ser parte del proyecto, porque si no es imposible en la práctica. Yo tengo 41 años, pero llevo prácticamente 20 metido en distintas formas de política, ya sea en la universidad, que fui presidente del centro alumno, que fui consejero, que después presidente de la FEUC. Quizás el único momento en el cual tuve como un pequeño descanso fue cuando me fui a estudiar afuera, a Chicago. De hecho, mi señora me dijo en ese momento, ya, ahora sí que no vaya a ninguna elección. Y un día le dije, oye, me eligieron presidente de los latinoamericanos. Dije, pero fue sin elección, me eligieron entre ellos, ¿no? Y después ya es obviamente un ritmo que ser diputado o diputada es brutal. O sea, es particularmente muy intenso. Yo estuve primero en un distrito que era el 30, que es la provincia del Maipo. Yo vivo allá, vivo en Buin, que eran 4 comunas muy grandes, pero con todos los problemas de la ciudad y todos los problemas de lo rural. Y después fue el distrito 14, que además incorporaba la provincia no solo del Maipo, sino que Talagante y Melipilla. O sea, eran 14 comunas gigantescas, todas al sur de Santiago. Y a mí me gustaba mucho el trabajo en terreno, pero teniendo tantas comunas, obviamente era mucho más complejo. Y eso implicaba tener que llegar más tarde a la casa. Yo iba a alojar todos los días a Buin, entonces llegaba tarde, en la mañana salía temprano a dejar los carros al colegio y después volvía. Y siendo ministro me tocó algo especial, porque me tocó la pandemia. Y justo nació además mi cuarto hijo, León, que es un hijo de la pandemia, así que ahí está. Necesita ser domesticado todavía. Un leoncito. Es un leoncito, sí, es literalmente un leoncito. Y la experiencia en el ministerio fue extraordinaria, fue muy intensa, muy agotadora. Solo para ponerte un ejemplo, yo me acostaba a las 1:30 de la mañana todos los días, después de haber leído toda la prensa que iba a salir al día siguiente, y me levantaba a las 6:30 para ver qué es lo que había pasado entre las 1:30 y las 6:30. Y eso era todos los días. Entonces, obviamente que era, una vez que terminé, me saqué como un elefante de encima, que era la angustia de estar pendiente de qué es lo que había pasado en cada lugar, y eso obviamente que también lo ven mis hijos, lo ve mi señora, lo ven mis amigos, entonces era un poquito agotador. Pero no me arrepiento ni por un segundo ni de haber sido diputado, ni de haber sido ministro. Lo que sí me pasó es que, siendo diputado en el segundo periodo, y después del 18 de octubre, fue muy difícil poder dialogar. Y yo creo que eso es algo que nos falta en política. Hoy día hay demasiadas personas que tienen muchas certezas de todo, no tienen dudas de nada, y se polariza y cada uno se mete como en su trinchera y no nos escuchamos. Y la política es por definición el escucharnos y validarnos el uno al otro como un yo válido, una persona con la misma dignidad que yo y por tanto que sus argumentos sean relevantes. Eso lo pude hacer mucho más en el primer periodo y en el segundo fue más difícil, se polarizó mucho, hubo mucha demagogia. Y después del 18 de octubre hubo, creo, una regresión autoritaria de un grupo de personas brutal, en donde ya me tocaba pelear con los del frente, pelear con los míos, más encima por Zoom, que lo hacía más complejo, porque es distinto estar frente a frente y tener una discusión, porque después te lo tomáis en el pasillo, claro. Después tenés que volver a encontrártelo de alguna manera. Aquí bajaste la señal, ¿no? Exacto, en cambio aquí apagaban la cámara y listo. Entonces,
yo creo que eso le quitó también una mayor profundidad al debate político. Demasiadas personas, ya nos tocaba con Claudia cuando estábamos ahí, pero ya en este segundo periodo era brutal, que en vez de hablarle a la Cámara, por ejemplo, del Congreso y hablarle al resto de quienes estaban sentados ahí, le hablaban al teléfono. Porque le estaban hablando a su identidad, a su tribu, a su barra que estaba en Twitter, en Facebook, en lo que fuese. Y eso no es la política. La política necesita reflexionar, descansar, pensar, argumentar, interpelarse uno con el otro, sin atacar a la persona, sino que en los argumentos. Yo creo que eso nos falta mucho el día de hoy. Pero a propósito de eso mismo, de dar visión, de reflexionar, estando fuera del gobierno y ahora mirando al gobierno actual, hay una declaración tuya respecto al presidente Boric, la leo: el presidente Boric es lejos el mejor del gobierno, el problema son el resto. ¿Ah? ¿Quién es el resto? ¿Qué camino usted, por ejemplo, de dos personas, hoy día actualmente, Camila Vallejos e Isquia Sichers? ¿Son el resto ellos? ¿Ellos son el resto? No sé si se refería al resto, sí, son a ellas, pero particularmente ellas dos, ¿cuál es tu opinión actual de Camila Vallejos, del rol que está haciendo Camila Vallejos, del rol actual, de cómo lo está haciendo Isquia Sichers? ¿Y quién sería el resto y si también ellos son parte del resto? Mira, fue divertido porque me retaron desde la derecha por decir eso, de que por qué le decís eso, que el presidente y no sé cuánto, y de la izquierda así como, oye, ¿tú pensabas que esto era como un piropo? Nos sacaste la cresta, así que algunos de los otros me escribieron. No, pero en la misma declaración yo digo, mira, que al menos hay tres personas, o sea, el presidente, por supuesto, sin lugar a dudas, que ha sido relevante y por algo hicieron todo una cuidada presentación Pero tú tienes una buena opinión del presidente. Yo tengo una buena opinión de él, tengo una buena relación con él. Hemos no, y de la conversado gestión me muchas refiero cosas. hasta ahora, lo que va hasta ahora. ¿Has dicho eso por lo menos? Yo creo que él ha cometido pocos errores. Ahora últimamente ha cometido algunos que me parecen graves, como por ejemplo el no querellarse contra Héctor Yaitul cuando dice que se tiene que tomar las armas, digamos, o ahora mismo en estos últimos días cuando dice frente a Huenchuñao que dice que se va a tomar de nuevo las escuelas y las armas. Esa relativización sobre el mezclar lo que son palabras versus acciones me parece que es muy grave, porque cuando hay alguien que te amenaza con tomar las armas, es decir, la base de la democracia, porque en la democracia hay un monopolio del uso de la fuerza que es por parte de las policías, no de otros grupos. Entonces, si alguien te dice eso, con el historial que tenemos de Yaitul, con el historial que tenemos de asesinatos, de terrorismo y de acciones violentas en la Araucanía, no es solo una idea, es una amenaza a la democracia. Por tanto, yo ahí lo que hubiese esperado de él es una señal muy clarita de que hasta ahí no. Ya, pero hablemos del resto. Camila Vallejo y Isquia. Y en la otra, solo para terminar en eso, yo digo que sí, ha cometido pocos errores y lo que te quería decir es que han sido súper hábiles. Por ejemplo, antes de la cuenta pública, el presidente Boric tuvo muchas pautas en donde solo aparecía él. Y en la cuenta pública, él salió por la mañana, 2:30, y después por la noche, otros 20 minutos. Nunca antes otro presidente había tenido 2 cadenas nacionales el mismo día. Y eso lo hicieron porque saben que él es la figura que es mejor que el resto comunicacionalmente. Y ese día solo habló Camila Vallejos y habló el ministro de Hacienda. Los demás, piola. Y entonces me voy al tiro a tu respuesta. Yo creo que la vocera lo ha hecho bien. Ha sabido cómo ordenar cierto discurso, ha tenido problemas con su propio partido, en donde su propio partido es el que dice que hay personas que están detenidas por ideas políticas y por tanto que son presos políticos, lo cual es una aberración. Y que el mismo presidente y que la misma Camila ha dicho, no los hay, pero su partido le quita el piso en eso. Y ella ha dicho, yo soy vocera del gobierno y no del PC. O sea, ya hay una diferenciación que se nota que hay una tensión. Dentro del gobierno se nota una presión del mundo PC no PC. El socialismo democrático, y aquí creo que hay otra persona a la cual también tengo que rescatar, que es al subsecretario Monsalve, sabe que tiene que ocupar las herramientas democráticas como el estado de excepción que hoy día se aplica en la Araucanía, a pesar de la resistencia del propio Partido Comunista, que en la moneda le quitó el piso al propio gobierno. Entonces, han sabido, la ministra Vallejo, el subsecretario Monsalve y el ministro de Hacienda han sabido sortear de alguna manera parte de esta turbulencia. Y en el caso de la ministra Sichel, creo que ella está profundamente al debe. Entraron no solo ella, sino que también otro grupo con una soberbia infinita, pensando que porque eran ellos y habían sacado la votación que habían sacado, entonces se iban a acabar los problemas en la Araucanía, no iban a haber más manifestaciones en Plaza Italia y que todo esto era súper fácil, si eran ellos. Y no es solamente una cuestión, llamémoslo así, como de creérsela, sino que también hay una cuestión ideológica. Y no quiero latear, pero Laclau y Mouffe, que son dos de los pensadores que ellos creen en profundidad, te decían esto, te decían, mira, cuando hay un concepto, una palabra, un significado que tiene un significante
Perdón, al revés, un significante que tiene un significado, una palabra, llamémosla dignidad. Si salimos afuera a la calle y le preguntamos a las personas qué piensan sobre la palabra dignidad, cada cual te va a dar una respuesta distinta. Te va a decir mi felicidad, mi futuro, mis hijos, la salud, lo que fuese, tranquilidad. Entonces, la Chloe Mouffe decía, cuando eso ocurre, significa que esa palabra, ese significante, está vacío. Y por tanto tenemos que proveerle un significado. De hecho, si tú hoy día hablas de feminismo, lo que se te viene a la cabeza es feminismo radical, pero no el feminismo liberal, que yo abrazo perfectamente bien. Tú hablas de medio ambiente y medioambientalismo y al tiro te reflejas en aquellos que son anti-extractivistas, que son anti-progreso, y de hecho propusieron en la convención el que Chile decreciera. Vayamos a explicarle eso a la gente de La Pintana, a la gente de Renca, a ver qué creen ellos sobre que hay que decrecer. Es una mirada de una persona absolutamente aburguesada, que nunca ha pisado un sector rural, que todavía creen que un caballo y un novillo no pueden pesar lo mismo y que los huevos vienen del supermercado, digamos. Entonces, esa mirada de desprecio hacia el resto de lo que no conocen, creo que acompañó al gobierno al inicio, y la ministra Siche, y con esto termino, hizo un símbolo claro. Cuando ella entra a Tomucuicui, entra con el papá de Camilo Catrillanca, que fue asesinado, con Marcelo. ¿Para qué? En el fondo lo que quería era mostrar, nosotros podemos entrar acá. Pero sin embargo nosotros le habíamos dicho muchas veces que por un lado está la legítima reivindicación del pueblo mapuche, de los títulos de merced, de las tierras y otro, que eso se soluciona con diálogo, políticas, y algunas otras personas que son totalmente distintas se aprovechan de ese conflicto para causar terrorismo, robo de madera, venta de armas, narcotráfico, y quieren cosas distintas. Y lo que se nos dijo es que no, que nosotros somos distintos. Vamos a gobernar diferente. Entonces ella entra y la agarran a balazos de balas de guerra. No estamos hablando de balazos, no. Sí. Fusiles, que me parece gravísimo. Y hay un gesto que yo creo que demuestra exactamente lo que les pasó a ella al inicio. Ella abre la ventana y saca una bandera mapuche. No la bandera mapuche original, es decir, la de fondo azul con el guñelve, sino que la que hizo Ocango y Camán. Saca afuera y ¿qué es lo que ella esperaba? Era así como, oye, somos los mismos. Y lo que pasa es que la agarran a balazo el triple. Y entonces termina eso y dice, era verdad que había narcos acá. Entonces, la realidad es mucho más dura que solo declamar desde el pupitre y decir, y que la palabra, y que los gestos, y que los guiños cambian la realidad. No, otra cosa es con guitarra profundamente. Claudia, Patricio, un minuto de muy corto, preguntar, comentar, analizar. Y en ese sentido, Jaime, en materia de credibilidad, o sea, en un gobierno donde tienes el ministro, tú como vocero, ¿cuál es tu análisis? Jackson como Sexpress, Camila Vallejo como vocera y el mismo presidente, todos diputados, donde en algún minuto estuvieron a favor férreamente de los retiros, en contra de todas las leyes en materia de seguridad, en contra del estado de excepción. A propósito de, es distinto con guitarra, pero ¿cuál es la apreciación o cuál es tu juicio en torno a la credibilidad de estos personajes atrapados en sus propias volteretas, sobre todo el presidente? Que el presidente, creo yo, modestamente, que ha sido el mejor evaluado, está mejor porque no puede haberlo hecho peor la ministra Siche. Entonces están parapetados en la ministra Siche, porque mientras ella lo haga mal, hay alguien que lo hace menos mal, que en este caso el presidente. Pero en materia de credibilidad, para gente común y corriente, los que nos está viendo en su casa, dice, ¿cómo creerle a estos personajes que van a hacer propuestas de gobierno, e incluso para su propia gente? Decir, bueno, ¿les creo o no les creo? Porque al final es tanta la voltereta en materias sumamente importantes de seguridad, en fin. ¿Cuál es tu apreciación sobre un gobierno? ¿Cuál es el destino de un gobierno atrapado en voltereta? A ver, yo creo que tienes toda la razón. O sea, cuando las personas ven lo que ellos opinaban sobre las materias que hoy día ellos aplican, hace 6 meses atrás, no estamos hablando de hace tanto tiempo, votaron en contra del robo de madera, votaron en contra en general de la ley de narcotráfico, votaron en contra de la ley de cambio de inteligencia, votaron en contra del estado de excepción. De hecho, la ministra vocera decía que era una violación a los derechos humanos hacerlo. Hicieron 9 acusaciones constitucionales más, como si no me equivoco, 7 u 8 interpelaciones. Todos hablaron de presos políticos. El subsecretario de Salud Pública, el doctor Cuadrado, dijo que era una política criminal. Sí, claro. El pase de movilidad. El pase de movilidad. Sí. Y hoy día lo único que hace es promover el pase de movilidad para que la gente se vacune. Y yo, al menos al señor Cuadrado y a algunos de los otros no lo he escuchado nunca, ni pido en decir nos equivocamos. Al menos el presidente Boric alguna vez dijo, ok, ya. Entonces, obviamente que eso produce una contradicción gigantesca por parte de la opinión pública. O sea, cuando antes ellos fueron tan duros como oposición durante los últimos 2 años, y como dice el dicho, siembra vientos y cosecha tempestades. Entonces, cuando el presidente Boric dice que está hoy día en turbulencias en sus
primeros 100 días que va a cumplir ahora, parte de esas turbulencias son de tormentas que ellos generaron. O sea, cuando ellos delegitiman el uso de la fuerza, valga la redundancia, legítima por parte de la autoridad como las policías, cuando tú haces pedazos a la presidencia de la República, más allá de quién sea el presidente o presidenta, a la presidencia, a las instituciones, por supuesto que después cuando les toca, los problemas son de ellos, pues. Los problemas no se solucionan solos. Hay que ejecutar, no basta con hablar, no basta con hacerle un guiño y ponerlo en Twitter y hacer un bonito meme, no. Ya ahora tenés que hacerte cargo de cada una de esas cosas. Entonces yo creo que uno de los riesgos que tiene el fijarse absolutamente en la figura del presidente es que si el presidente falla por alguna razón, quedan al descampado. Entonces, el equipo político yo creo que no ha funcionado adecuadamente, veo que hay muchas tensiones y eso se refleja después en el actuar del día a día, en donde hasta ahora, mi impresión de fuera, digamos, es que quienes más han sacado la cara ha sido el socialismo democrático, más que las mismas personas del Frente Amplio o del PC. Eso te quería preguntar, si digamos, cuando tú planteas de que el presidente es el mejor, pero a lo mejor también uno podría hacer una evaluación de que el presidente ha estado por un tiempo largo, bastante escondido, bastante protegido. Yo comparto lo que planteas tú, de que muchas veces Isquia sirve como para echarle la culpa a las cosas que no se hacen bien. Y en el caso del 1 de junio, el discurso del presidente, de alguna forma como que lo sacó a la luz, volvió a aparecer Boric y tuvo la oportunidad entonces de volver a generar muchas expectativas. Pero mi pregunta va a lo siguiente, ¿tú crees que efectivamente este gobierno va a enfrentar una crisis de gobernabilidad? Y me refiero en qué sentido, porque si hay algo que queda claro es que todas las iniciativas legislativas que ha presentado el gobierno, particularmente las más importantes, las más conocidas, como fue el tema del quinto retiro, etcétera, y la misma de la infraestructura crítica, ha tenido el rechazo de Apruebo Dignidad. Entonces tú decías, bueno, el socialismo democrático es quien está apoyando más al gobierno más que Apruebo Dignidad. Entonces, en el fondo, el presidente está jugando siempre a dos bandas. Tiene que darle el gusto a Apruebo Dignidad y tiene que además darle el pase al socialismo democrático. Esto, ¿tú crees que tiene o genera la sensación o puede generar una sensación de pérdida de gobernabilidad porque hay una fragilidad implícita en el presidente? No solo en su carácter, yo creo que él se la jugó muy bien en el discurso, fue capaz de ser empático y fue capaz de reconocer errores, pero eso, como tú dices, es de alguna manera poco consistente si tiene que enfrentar situaciones más complejas. Por ejemplo, si es que gana el rechazo o gana el apruebo. Si es que no se da en una situación de gran distancia o de gran línea, digamos, divisoria entre ambas partes. Bueno, varias cosas. Yo creo que primero, Apruebo Dignidad se formó porque tenían que hacer una primaria, donde nadie pensaba que iba a ganar Gabriel Boric, sino que esta era como la fiesta para que ganara Daniel Jadwe. Y de hecho, una cosa entre paréntesis, el logo de Apruebo Dignidad ya te demuestra algo que me quiero referir después. Arriba a la izquierda tienen la bandera mapuche, con el Guñelve con el fondo azul. Arriba a la derecha la bandera de las disidencias sexuales. Abajo a la izquierda tienen lo que teóricamente es la bandera chilena, porque es la estrella chilena con el fondo rojo, digamos, pero ya, supongamos que es la bandera chilena. Y después tiene las dos pañoletas, la pañoleta morada sobre la no violencia hacia la mujer y la verde sobre el aborto sin causales. Y en el 1 de junio, él le hizo un guiño a cada una de esas identidades. Total. Y le hizo todavía más guiños hacia el PC. ¿Por qué? Porque esa es una coalición que se armó ahí y todavía no ha cuajado. Y en segunda vuelta tiene que invitar a otra coalición, a la cual además habían despreciado de hacer una primaria, que es el socialismo democrático, parte del PPD y de los otros. Entonces, esa es una coalición que no está unida, está en tensión permanente. Y lo que hace el 1 de junio, primero con una retórica que es muy buena, en eso hay que reconocer, sí. Él habla muy bien. Segundo, en un tono que también creo que es adecuado, pero le hace guiños a su mundo y es una reivindicación de su programa de gobierno para tratar de armar su coalición, precisamente por lo que dices tú, de que en el evento que haya problemas en el futuro, ¿qué es lo que pasa con su coalición en el gobierno y en la convención? Sí, entre lo que pasa en el Congreso y en la convención son cosas distintas.
en la convención están muy peleados los del Frente Amplio, el PC y los del colectivo socialista. Y adentro del Congreso entonces también se refleja lo mismo. Por algo es que es el senador Elizalde, perdón al tiro, Sí. El que sale a pararle al carro al tiro a el ministro Jackson cuando dice que quieren gobernar por DFL. ¿Qué sale a decirle al tiro de Elizalde? Dice, no, el último que hizo eso fue Pinochet. O sea, no. Y le para el carro de una. Pero Sí. ¿hasta qué punto, mira, te lo doy por otro ángulo? La posibilidad de que él recolectara firmas para ser un candidato a presidente era casi... Muy en baja. 2 veces lo logra. Y lo hace una estrategia territorial y comunicacional que hay que destacársela. Después, la misma estrategia comunicacional, con los mismos asesores comunicacionales, logra salir presidente electo. Y son los mismos asesores comunicacionales que hoy día seguramente van a tirar toda la campaña a la parrilla por el tema de, probablemente con el tema de la prueba. Y si tú ves el discurso que él hace, que lo centra en la figura de él, nuevamente una estrategia comunicacional que logra hacer un punto de inflexión en la encuesta, la adhesión de 8 puntos, o sea, es un salto tremendo. O sea, es cierto lo que tú señalas, pero hoy día las emociones muchas veces van a un ritmo distinto de la razón. Mucha gente vota emocionalmente más que racionalmente. Y por lo tanto las emociones también apelan a una ciudadanía que quiere cambio. Y además un gobierno que además entró en generar una expectativa tremenda y que hay factores que no dependen de este gobierno. Una crisis sanitaria que no depende de este gobierno, una crisis económica que tampoco depende de este gobierno y se encuentra además con temas de terrorismo, con temas de violencia que todavía hasta el día de hoy no se superan. Entonces, considerando todo ese cóctel, o sea, no es fácil gobernar así, con el equipo que tú tengas, no es fácil gobernar así. ¿Cómo tú ves, tomando un poco el análisis que hace Patricio, cómo tú ves, sacando ya el proceso constituyente hacia adelante, cómo tú ves los próximos años de este gobierno, considerando el equipo que tiene, los desafíos que tiene por delante? Y habiendo sido tú parte también de un gobierno en el cual has tocado la guitarra, digamos, y dejaste de tocarla, digamos, y que hay gente que es joven, muy joven, o sea, que aquí estamos hablando de un equipo joven, que no tiene una trayectoria importante en estos cargos, sigue en la parte del Congreso. Ahora, yo creo que hay un día clave, el 5 de septiembre, no el 4, el 5. Porque hay un primer mandato de aquellos que estuvimos ese 15 de noviembre y firmamos ese acuerdo por la paz y la nueva Constitución, que básicamente es, frente a la crisis social, política y económica que existía, la solución era con más democracia. Pero hoy día hay un octubrismo, que son aquellos que siguen reivindicando la violencia, el estallido, y que están muy presentes en la convención, y que les importa su identidad radicalizada y no el bien general, y por tanto que terminamos con una propuesta que nos obliga a vivir separados en vez de juntos, que es el primer mandato que se le hace a la convención, es dennos un marco, una constitución, en el cual cada uno pueda desplegar su plan de vida, desarrollarlo, pero que vivamos juntos y juntas. De eso se trata. Entonces ahí ya hay un primer fracaso de la convención, porque sabemos que el resultado va a ser estrecho. Aunque sea 52-48 para el lado que sea, 51-49, lo que fuese, ya es que hay la mitad de Chile por un lado y la mitad para otro. ¿Tú crees que va a ser estrecho? Yo creo que va a ser estrecho de todas maneras y por tanto me preocupa mucho el 5 de septiembre en la línea de lo que decía Patricio. Si no son capaces ellos de generar una coalición unida, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si gana el rechazo, por supuesto que van a haber algunos tipos de derecha que van a decir, ganamos, entonces no hay que cambiar nada. Pero eso es absurdo, es de una miopía infinita. Si es obvio que la actual Constitución cumplió un ciclo y que necesita ser modificada. De allí que los partidos de Chile Vamos han dicho que sí, que están disponibles a cambiarlo, le enviaron una carta al presidente. Javier Macaya creo que fue importante además en dar una señal de decir, sabemos que la UDI ha sido una que ha mantenido ciertas cosas y que tenemos que cambiarlo, y el proyecto que presentó la senadora Rincón con el senador Walker de bajar los actuales quórum para que la actual Constitución se pueda cambiar, creo que es potente como señal. Dicho eso, ¿qué es lo que va a pasar en el otro lado si ganan la prueba? ¿Quién va a ser el que le va a decir, oye, aplíquela tal cual y vamos con una aplanadora? Es el PC. Entonces, esa tensión la tiene, y si no es capaz de armar bien su coalición de aquí hasta el 5 de septiembre, o el 4 si quieren, con el PC y con el socialismo democrático, va a llegar una tensión en que va a tener que escoger. Y ahí hay una dificultad que es súper grande, porque hasta ahora tú tienes razón, le ha dado como, a los dos le ha dado señas, pero en el momento culmine, en el momento crítico, en el momento de mayor tensión, Jaime, ¿dónde vas a escoger? Perdona, Jaime, una sola pregunta, sí. es que lo que pasa es que tú que conoces al presidente, lo conoces incluso como persona, en esa decisión que va a tener que escoger, ¿dónde lo ves más cerca?
Yo lo veo más cerca del Boric de segunda vuelta. ¿El de la socialdemocracia sí, que la prueba de dignidad? Pero el problema es que algunas de las personas que lo rodean no. Los atacan desde la izquierda y les da pánico. Y se inmovilizan. No por nada hoy día la agenda legislativa está absolutamente inmovilizada. Están esperando que salga el resultado del 4 de septiembre. Por ejemplo, salvo impuestos, ¿no? que es una cuestión que se va a cambiar y que obviamente no tiene tanto que ver con lo que pasa en la convención. Pero el sistema de seguridad social y particularmente pensiones. La propuesta del gobierno, de fondo, que está en su programa y que han dicho también, es que no solo el 6% adicional que se va a cotizar, sino que el 16%, los 10 de hoy, más los que vienen, van a un fondo común. Si presentan ese proyecto hoy día en el Congreso, no tienen ni una opción de aprobarlo, ninguna. Porque el 80% de las personas están de desacuerdo, y es paradójico, porque se fomentó más a través de los retiros, digamos. Sí. Pero además en el Congreso no pasa eso, ni con su propia coalición pasa. Bueno, ¿qué están esperando? Que se apruebe la convención, la propuesta de la convención, porque la convención obliga a que sea un sistema solidario, a decir, es que no nos queda otra entonces que hacer esto. Si gana la prueba, ¿cómo tú te imaginas el país? Contesta pero la vuelta a la siguiente pausa comercial. Muy bien, vamos a pensar. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Tus músculos son importantes para tu salud. Te ayudan a desarrollar actividades de la vida diaria como caminar, andar en bicicleta e incluso algo tan importante como respirar. Fortalece tus músculos con Proteinex, módulo proteico que te ayuda a preservar la masa muscular sin aporte de azúcar y calorías extra. Proteinex de la familia Enterex, nutrición especializada, un producto para cada necesidad, distribuido por Sencomex. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Siga debatiendo ahí a través del WhatsApp. La pregunta es, ¿cómo te imaginas el país si gana el apruebo Jaime? Estaba haciendo la tarea de escribir en la pizarra. Tarea que al final del programa vamos a hacer esa tarea. ¿Cómo te imaginas el país si gana el apruebo? Primero, yo no creo que si gana el apruebo el 5 de septiembre se derrumba el país y nos traga un hoyo negro. No. Lo que va a pasar es que hay una implementación que es muy larga, en la cual va a haber una tensión de algunos de querer implementar lo más rápido posible algunas cosas, como por ejemplo las 11 naciones que se proponen en el texto, que nos obligan a vivir en cierta tensión y que además hay una desigualdad frente a la ley que es muy brutal, y hay una 12ª nación que es Chile, que son todos los que no están en esas 11. Y eso ya le produce un problema muy grande, por ejemplo, inclusive al pueblo huilliche. Dice, ¿cómo? Si nosotros somos distintos, digamos, ¿y por qué nos están representando aquí versus allá? O sea, yo sé que nos ve gente del sur, la gente de Chiloé dice, chuta, ¿y cómo? ¿Y qué pasa con las tierras? Y la reivindicación de las mismas. El plurinacionalismo, ya es un tema. Exacto, la plurinacionalidad es un problema porque los aymaras con justa razón dicen, oye, nosotros partimos en Arica, de hecho mucho más allá, digamos, pero ya, ok, partimos en Arica, en Chile, y llegamos hasta La Serena, pues. Y después el pueblo chango dice, pues nosotros también, pues. Y después el pueblo mapuche también llegó hasta Iquique. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? ¿Y qué pasa? No es lo suficientemente grave. Solo existe Yo creo que, en Ecuador y en Bolivia la plurinacionalidad. Y de hecho, lo que existe en Ecuador y en Bolivia es, no sé, un cienavo de lo que está propuesto. Ok, pero eso es un tema que incluso hay personas que no les preocupa tanto. Te menciono uno, Nicolás Aguirre, no le preocupa para nada. Eso, bueno, pero a Nicolás hay muchas cosas que no le importan. Pero fuertes declaraciones. Pero es verdad, pero piensa tú que Nicolás Aguirre habló de los patines, entonces que la gente... yo creo que él está minimizando una cosa que es muy profunda en el chileno, que es la desigualdad ante la ley. Sí, lo de los patines...
en el fondo quería decir que hay una cancha pareja. Bueno, aquí es por definición, por la Constitución, una cancha dispareja. Entonces, debe ser al contrario. Otro aspecto que me preoca mucho, y yo sé que me salté un poco, pero voy a volver allá, tiene que ver con la pérdida de equilibrios en una democracia que son necesarias. O sea, ¿para qué? Vamos a ver lo que hicieron los Founding Fathers en Estados Unidos. Madison particularmente estaba obsesionado con esta lógica de que hubiese equilibrio de poderes, y por eso es que hacía que cada estado fuera representado de una manera u otra, y en nuestra lógica presidencial es que haya dos cámaras y que ambas se contrapesen. Aquí se elimina la Cámara del Senado, se le entrega una cuestión que teóricamente es de mayor regionalización, pero no es cierta, porque es una atomización tal que las regiones pierden, no ganan con ello. ¿El Poder Judicial? O sea, hay un problema. Y por último, el Poder Judicial que se pretende claramente, o se podría cooptar políticamente para cualquiera sea el presidente. Si eso yo creo que es una cosa que les falta ver a algunas de las personas. Pero para las personas que lo están viendo en casa, al escucharte todos esos argumentos... ¿Qué pasa si gana la prueba? No, perdón. Al escucharte todo eso que estás diciendo tú, él va a votar por rechazo. Y sin embargo tú no tienes decidido tu voto hoy, no lo tienes decidido. Entonces, al escucharte incluso esos argumentos, ¿tú podrías votar por el apruebo? O sea, salvo que ocurra un milagro, digamos, en los transitorios, me cuesta pensar hoy día en que se pueda cambiar tan definitivamente. Me parece que los transitorios al revés han tratado de ir amarrando una serie de cosas que son al contrario, digamos, de lo que debiese ocurrir. Pero tampoco has dicho que vas a votar por rechazo. No, y porque yo al menos quiero ser honesto conmigo mismo y terminar de leer una vez que ya esté armonizado. Me he leído 3 veces el borrador de la Constitución. Y yo espero que una vez que esté armonizado me lo lea una cuarta. Cuando fue el 15 de noviembre yo me la jugué por el apruebo durante muy buen rato, porque sí creo que tiene que haber una nueva constitución. El problema es que eso no puede ser aprobar por aprobar, no puede ser cualquier cosa, porque esa cualquier cosa nos puede echar abajo lo que hemos construido junto como nación. Siempre hemos tenido una idea de nación. Cuando canta Chile y juega Chile, cantamos el himno nacional, no cantamos 12 himnos nacionales. Cantamos uno, nos ponemos una camiseta. No es entonces, Chile. esa es una cuestión que no es plurichile, y más encima desafinado el tipo. Entonces, solo para terminar, si gana el apruebo, se va a requerir un acuerdo de las fuerzas políticas para ver cómo se implementa y qué se cambia. Las últimas encuestas te muestran que el 80% de los chilenos dicen que hay que cambiar la propuesta de la convención. Bueno, entonces, ¿dónde va a estar tironeado el gobierno? ¿Se va a atrever o no se va a atrever? Y si gana el rechazo, hay un camino más bien diseñado, pero también se va a requerir un acuerdo. Entonces, el 5 de septiembre se requiere de un acuerdo político porque el proceso constituyente no termina el 4, continúa el 5 y probablemente los años que vienen también. Claudia. Y en eso, Jaime, en honor a la honestidad intelectual y al coraje para defender lo que uno sinceramente piensa, con una constitución que tú sabes que en la armonización y en los transitorios no va a cambiar ningún ápice de lo que acabas de decir, muy bien dicho, o sea, lo que significa la segregación de un país, lo que significa que no seamos todos chilenos, sino que Chile, los chilenos, sean una parte minoritaria de un país donde viviramos con la bandera, con el himno nacional, con todo lo que has dicho, sistemas judiciales distintos, o sea, lo que ya hay, esa brutal desigualdad entre unos y otros, esa división que cala el alma de los chilenos, no es suficiente para tener una opinión certera de que este borrador de la Constitución, no respecto a que haya que hacer cambios, es suficientemente fuerte para decir claro y firme, no quiero, esto le hace daño a Chile. Pero yo los coloco en el escenario si ganara la prueba. ¿Cómo leen ustedes a la ciudadanía? ¿Cómo leerían ese resultado? Porque están hablando de cosas que uno podría decir, pero esto es una locura. Y de hecho, yo creo que es una profunda desestabilización del país, profunda. Pero ¿cómo leen a la ciudadanía si ganara esa opción de la prueba? Que podría ganar, o sea, la intención no puede ganar, digamos. ¿Cómo lo leería Patricio? ¿Cómo lo leería Jaime? Nuestro invitado nos contesta porque... Primero, hoy como está, yo estoy en la posición de rechazar para tener una nueva y buena constitución. Exacto. Por eso te decía, salvo que ocurra, digamos, un milagro, hoy día estoy en esa posición porque el proceso que ha ocurrido es uno de radicalización de identidades que no piensan en el interés general, a tal punto que nos obligan a vivir separados y con dificultades para ejercer la democracia, como yo creo que tiene que hacerse, con probabilidad de captura, ya sea para quien sea. Si yo creo que eso le falta ver a algunas personas de izquierda. Y ocurre que hay una cuestión que es súper simbólica y de tribu. Entonces te lo plantean hoy día muchas más personas, como bien decías tú, más de una lógica emocional que racional. La política es en buen parte emocional más que racional. Los seres humanos somos más bien emocionales que racionales. O sea, de todas maneras, no estoy mirándolo como en menos. Y por lo mismo algunos te dicen, no, es que yo no puedo estar allá. Pero hoy día estamos hablando de los márgenes.
Estamos hablando de ese grupo de personas, no aquel que ya votó por José Antonio Kast en segunda vuelta. Estamos hablando de aquella persona que votó a prueba, que votó por Boric un poquito como con cierto temor, con un poquito mala gana, o que se restó de votar en esa última elección, o que votó en contra de Kast. Pero esas personas, hoy día, sobre todo de clase media, están molestas con los constituyentes, con el tipo que se está lavando el pelo mientras dice, oye, no, yo voto acá. Oye, si las familias de clase media se tienen que levantar muy temprano por la mañana y llegan muy tarde por la noche y no le dicen al jefe, oye, espera un ratito, estoy en la ducha, así que no, eso es indignante. Y esta lógica de esta desigualdad frente a la ley es una cuestión que también le molesta mucho a esa familia de clase media. Entonces, si gana la prueba, yo creo que va a ser por una cuestión simbólica, va a haber una campaña sobre los 112 derechos que están ahí consagrados, pero la gente no comulga con rueda de carreta. Sabe que no es, o sea, hay un derecho que es al ocio. Yo quiero ir a tribunales para exigirlo, de todas maneras. Independientemente. Y una vida sexual plena y feliz. Dime dónde lo puedes pedir. Y con goce. Y con goce. Entonces, eso está, perdona, Patricio, al tiro. Entonces, sí, yo no quiero nunca faltarle el respeto a un grupo de personas que están en una u otra posición democrática. Entonces, si gana la prueba, yo no voy a decir, ay, no, que usted, lo que... No. Veamos entonces cómo esto se aplica de manera que no quede una gigantesca embarrada para Chile. Y si gana el rechazo, es decir, bueno, pongámonos de acuerdo para ver cómo cambiamos la Constitución de una que nos permita convivir juntos en el futuro. Jaime, libres e iguales. ¿Tú crees en una tercera vía y crees que la propuesta de Jimena Rincón y Matías Walker va en esa dirección? Porque no es algo espontáneo, sino que esto se surge a partir de una serie de negociaciones, incluso una propuesta del propio presidente de la UDI, Javier Macaya, que plantea la posibilidad de bajar los quórum. Primero, yo no le diría tercera vía, porque... A ver, ¿cómo lo dirías? ¿Sabes por qué? Porque hoy día el Congreso es la vía para reformar la Constitución. Ya. O sea, existe el poder popular sobre la... Ok, pero y después está el poder derivado, ¿no? Pero el proceso constituyente no se creó para... No, estoy de acuerdo. Por ese fin, digamos. Estoy de acuerdo. ¿Para qué te estuviste todo el proceso Exacto. constituyente? Podrías haberlo reformado antes. Y probablemente lo debíamos haber hecho. Lo estamos pagando hoy día. Obvio. Es que hacer un proceso constituyente, y en eso quienes estuvimos a favor de la reforma, como no estuvo el PC, estuvimos en que ellos tenían un mandato específico, que era escribir una constitución y no atribuirse poderes de otros. Y recordemos que al inicio, cuando se está instalando la convención, hay algunos que quieren cambiar el quórum, atribuirse poderes de otros, etcétera. Y eso no ocurrió porque al final estaba ese mandato. Pero el Congreso no ha perdido su facultad constituyente, derivada. Así es. Porque si no, no podría hacer ninguna ley. No, sí sé. Entonces, el punto es que, yo más que decirle tercera vía, es que es la vía permanente, en donde siempre se ha podido cambiar Claro, la pero es que Constitución. esa tercera vía, lo que menciona... Pero con un cambio. No, es que Escuchemos cuál cambio. el punto es, si gana el rechazo, lo que está diciendo Patricio, hay una tercera vía que es los quórum para reformar. Claro, Algunos lo llaman la cocina, eso. Porque en el fondo no es cambiar la Constitución. Es que yo estoy en desacuerdo, porque ¿Tú estás en desacuerdo con eso? Porque acuérdate que Estás en minoría aquí. con acuérdate eso. que Fernando Atria, cuando escribe su libro, la Constitución tramposa, dice que hay dos razones por las cuales es tramposa. Dice, una que es porque tiene 2/3 y dos porque hay binominal. Si se aprueba una reforma que te lo baja a 4/7 y hoy día tenemos un sistema proporcional, ¿cuál sería la trampa? No hay. ¿Por qué no sería cocina el Congreso Nacional electo por las personas, muchos más que votaron, de hecho, por el Congreso que votaron por los constituyentes? Con mayor lejos. representatividad, Entonces, sin duda. Entonces, y a mí me parece que... Perdón, es que te quiero hacer ahí un matiz. No digo que yo esté en esa posición. Está bien. Una de las críticas que se le hace, tú estás hablando, lo peligroso es que en la liberación del Senado se pierde el equilibrio del Poder Legislativo. Pero por otro lado, hay cuánto rol del Senado no cumplido a través de los años, que leyes que quedaron ahí metidas 10 años, entre ellas una reforma constitucional. Entonces, ¿por qué tendríamos que creer? Mucha gente piensa en esta óptica, no te digo que yo soy el que piensa en esta óptica. ¿Por qué tendríamos que creer nuevamente en una fórmula así si durante, no sé, los últimos 25 años no lo hicieron? Bueno, yo creo que ¿Y esa es la por razón qué tendría que confiar en un Senado cuando se supone que hubo que haber casi va a ser simbólico lo que te voy a decir, pero hubo que haber un estallido social para que se bajaran las dietas parlamentarias cuando había un proyecto que estaba ahí 3, 4, 5 años? Entonces, el rol del Senado, aunque permaneciera, ¿no crees que tendría que cambiar en la forma como legisla, en los tiempos que legisla,
porque si no, algunos van a decir, ¿no? esto No, no quedó la nada. Po. Yo he escuchado muchos argumentos y creo que en una parte tiene razón, ¿no? Te dicen, pero ¿por qué les puedo creer ahora si no la cambiaron en 15 años? Y yo te voy a decir una primera razón, porque ya no estamos en el 17 de septiembre, o sea, 17 de octubre del 2019. O sea, es imposible olvidar que pasamos por un estallido con el problema político que eso significó y que pasamos por un apruebo de 80%, que pasamos, digamos, por el proceso que estamos hoy día. Entonces, cualquiera que hoy día te diga, mira, aquí no ha pasado nada, chuta, no sé, vivió en Júpiter durante un buen rato, ni siquiera vivió la pandemia, digamos. Entonces, que además es una experiencia mundial simultánea, y no quiero irme en bola, digamos, pero eso es algo que sí es muy distinto con respecto a lo que nos ha pasado en el pasado. Es la primera vivencia que tenemos global. Sí, claro. Simultánea. Y eso no había pasado antes. Y por tanto son vivencias comunes que son súper importantes en lo que viene hacia adelante. Dicho eso, yo creo que si se rechaza, las personas que están votando rechazo no están votando para que se quede la actual constitución tal como está. Te están diciendo quiero hacer cambios, pero no quiero esas cosas que están ahí. Eso no me gusta. Y por tanto, ¿cómo tú le das Pero perdón, para ese una cambio obra que de confianza? Para contestarle la pregunta el de Patricio, si hay rechazo, ¿tú ves que esta fórmula que propone la DC soluciona el cambio? Yo creo que no solamente eso. O sea, Es el inicio de un proceso. Eso es. Una señal. A ver, lo que a mí me parece que debiese ocurrir en caso de que gane el rechazo es que se aprueba un cambio de reforma de la actual Constitución a 4/7 y se toman muchas cosas de la nueva Constitución. O sea, Exacto. el reconocimiento de los pueblos originarios, de todas maneras, tenemos una deuda ahí, pero de todas maneras. Otra cosa es la plurinacionalidad. Materias medioambientales, de todas maneras que tienen que estar adentro. Hay algunos otros derechos sociales que tienen que incluirse, pero absolutamente, el derecho a la vivienda, por ejemplo, si bien de facto se hace, porque tenemos un Ministerio de Vivienda que entrega y las miles de casas que hay y necesitamos mucho más, y se avanzó en el gobierno pasado, y aquí perdóname que me ponga el rol de vocero, en la entrega del Banco de Suelos, que es súper potente, porque en el fondo son viviendas que están integradas donde las personas quieren vivir y no... ¿Tú eres piñerista? Para afuera. Sí, claro, lo soy. No tengo ningún problema en decirlo. Pero y ahí, entonces, hay muchas cosas que sí se pueden mejorar, obvio que sí. De mayor participación, de mayor entrega de descentralización del poder hacia las regiones, hacia las comunas. Y mira lo paradójico, que se nos dijo que había que desmunicipalizar porque los municipios no se la podían. Y hoy día el propio gobierno ha postergado la desmunicipalización de la educación y otros plantean de que los municipios tienen que tener más poder. Esa era nuestra posición hace algunos años atrás. Entonces, sí, hay muchas cosas que tomar de la actual propuesta de constitución que a mí me parecen que son súper válidas y que han estado ahí. Pero para mayor seguridad, para mayor convivencia, para mayor posibilidad de desarrollar nuestros proyectos de vida autónomos sin que alguien nos diga qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que pensar, yo no lo veo expresado ahí. Entonces, sí me parece que eso es una vía siempre y cuando después termine con un plebiscito de salida. Porque tiene que ser validado por todos los chilenos y no solamente por el Congreso como fue el 2005, y aquí perdónenme y termino con lo siguiente, me tocó juntarme con expresidentes en mi último tiempo a conversar de muchas cosas, y aquí voy a develar algo, así que le pido disculpas al presidente Lago. Lo fui a ver, conversamos y le dije, presidente, ¿por qué no se plebiscitó la del 2005? Y me dijo, ¿sabes por qué, mijo? Porque a nadie se le ocurrió. No, sí. Y yo le encontré, le dije, tiene toda la razón, porque en ese momento nadie ponía en duda que la fórmula para cambiar la Constitución no era sino otra que la que aparecía en la misma Constitución, y era que el Congreso Pleno se juntaba, tocaba la campana y listo. Entonces, el hacer un plebiscito en ese momento era como una cuestión, no, porque ¿cómo se te ocurre? Está ahí en contra de las instituciones. Si lo hubiésemos hecho, obvio, no hubiésemos ahorrado muchos problemas. Pero también, y aquí hago una autocrítica como sector, que muchas veces estuvimos en la tesis de defendamos ideas en vez de promovamos nuestras ideas. Y eso implica ser reformista, implica ver aquellas cosas donde duele, aquellas cosas donde tienes esa sintonía de personas que sienten y viven esa desigualdad, que viven esa falta de oportunidades, que viven el abuso u otra, y decir, no, pues eso no está bien. Eso no es lo que nosotros estamos planteando, y por tanto ahí debimos ser mucho más delanteros que defensas y arqueros. Y Jaime, ¿tú sientes que la UDI tiene esa percepción que tú estás estableciendo como diagnóstico? No, toda no. Pues, sí. No, está bien. Pero una buena parte sí, ¿sabéis por qué? Porque la UDI se forjó en algo que es muy potente, que fue lo que a mí me atrajo a entrar a la UDI, que es que realmente había un trabajo poblacional en donde había una estructura que llegaba hacia las personas más vulnerables y no hacía política para ellos, sino que hacía política con ellos. Y eso es demasiado relevante. El problema es que después de eso... Bueno, pero eso se terminó. Se fue acabando, se fue alejando, y así como las poblaciones de los finales de los 80 y los 90 eran
como se llamaba en esa época, no quiero ser peyorativo, pero eran poblaciones callampa que le decían que eran en tomas y etcétera. Hoy día son familias de clase media en departamentos distintos, jóvenes que por primera vez les toca vivir peor que sus viejos. Porque no les tocó ese boom económico y entonces están acogotados de deuda. Es otro tipo de, comillas, población. Pero sí tienes que sintonizar con ello y las soluciones que se les están planteando creo que no son las adecuadas para los próximos 15 o 20 años. Matías Walker, y es una pregunta muy corta, Matías Walker cuando planteó este asunto de los quórums señaló, no va a ser ahora el 4 de septiembre que se va a decidir entre la Constitución de Guzmán y la Constitución de Atria. ¿Qué piensas tú? Yo creo que tiene razón, porque la Constitución del 80, que por de pronto fue plebiscitada también en el 89, y es una cuestión como que no se habla, pero ya. Pero muy importante. Pero igual pongámoslo, porque el 89 fue con una muy alta votación. Después sufrió modificación a tal punto que la Constitución actual, si tú la comparas con la del 80, cambió casi entera. Y hay un muy buen trabajo de un profesor de la Universidad de los Andes que además la comparó con la del 33, del 25 y otros. Y hay algunos artículos que vienen desde el origen de la República. Entonces, cuando algunos te dicen, no, que esta es la Constitución que crearon en 4 paredes, perdón, léete un poquito la historia. O sea, hazte la pega de al menos de ver de dónde vienen algunas de nuestras tradiciones, nuestra historia común. Despreciar esa historia común, esa historia popular, creo que le hace mucho daño al corazón de Chile y obviamente también a la democracia. Entonces, para terminar, yo sí creo que tiene que haber una nueva Constitución, un nuevo marco de reglas que sea un nuevo pacto social, pero eso no es a cualquier precio ni por cualquier cosa. Oye, nos queda muy poco de programa. Y así, como, en breves palabras, como conceptos pequeños, te voy a mencionar algunas personas y qué es lo que es, como un concepto de esa persona, te lo define. Elisa Loncón. Bueno, obviamente es la primera presidenta de la convención y creo que ella perdió una gigantesca oportunidad de poder haber vinculado y haber sanado parte de las heridas de lo que significaba el pueblo mapuche versus el resto de los chilenos, y que más bien privilegió la idea identitaria, radical, en vez de poder abrazar esas diferencias que habría sido absolutamente distinto el transcurso de la propia convención. Jaime Baza. Uno que se creyó el cuento hasta el infinito y que todavía está en una nube de la cual no se puede bajar, y cuando caiga el pony que tampoco exista, se va a dar cuenta de que cometió un grave error, que la soberbia infinita con la cual partió le hizo mucho daño a él y le hizo mucho daño también a la convención. Fernando Atria. Con Fernando me pasa que yo he peleado tantas veces con él que yo creo que a Fernando le pasó un poquito lo de Baza al inicio, que se creyeron estos como reformuladores de la patria, de la nación, unos Bernardo Higgins, digamos, y después se empezó a dar cuenta que por su soberbia, la de él, de Baza y otros tantos más, era probable que perdieran. Entonces, en vez de ser los autores de la nueva Constitución, iban a ser los que enterraron el proceso de la nueva Constitución. Y entonces empezó a cambiar algunas de las cosas del proceso final. Y ahí creo que Fernando ha jugado un rol relevante. Me hubiese gustado que en eso lo hubiese jugado desde el inicio. Y no solamente una lógica como media vengativa, que fue la que en mi impresión le llenó. Porque obviamente tanto Jaime Baza como Fernando Atria son personas que son brillantes, son muy inteligentes. El problema es que a veces su ego se los come. Y piensan que la Constitución es de ellos. Y la Constitución no es de una persona. La Constitución es de todos los chilenos y chilenas. Entonces, ahí está el problema. Y creo que Fernando ha jugado un rol importante, pero me hubiese gustado que jugara un rol con menos temor y menos pánico a la ultraizquierda, como lo que ha mostrado hasta ahora. Esa pizarra que tienes ahí es para darle honor a este programa que se llama Mínimos Comunes, donde puede haber muchas diferencias. Vivimos en un país polarizado, y personas como tú, que se han movido muy fuerte en el ámbito público, se van a seguir seguramente moviendo en ese ámbito. Entre paréntesis, ¿tú te gustaría ser presidente de la República? Esa es una pregunta que me queda grande, po. Ya. Es que a lo mejor en 3 años más vamos a sacar esta cuya. Sí, está bien, pero hoy nadie día... que se dedique profesionalmente a la política no puede aspirar al cargo de Hoy día yo no quiero ser candidato ni al centro de padres de mi colegio, ¿cachai? O sea, de los niños. Hoy día quiero darme un tiempo para descansar, reflexionar, y por eso estoy en la universidad y está muy bien ahí, y vengo acá y converso. Me interesa mucho lo público. Pero la pregunta sobre lo presidencial, yo creo que falta mucho rock. Okay. Entonces, en esa pizarra, ¿qué ideas se te ocurren a ti, con toda la experiencia que has tenido en el ámbito legislativo,
en el ámbito del gobierno, en el ámbito académico, en el ámbito profesional, que falta que se implementen en Chile y que incluso serían ideas interesantes de cualquier sector político. ¿Tú querías comentar mientras estás escribiendo en la pizarra algo, Claudia? Sí, me gustaría, como él puede hacer dos cosas, escribir y escuchar. No, yo, en términos personales, quiero relevar la Constitución del 2005, sin perjuicio que los anhelos de cambio son ciertos, son necesarios, por cierto, para una mayor y mejor convivencia de chilenas y chilenos. Mi pregunta es, para él y para ustedes también, ¿es posible que en una nueva Constitución pueda convivir la solidaridad con la subsidiariedad, con un Estado garante de derecho y no solamente con una Constitución que establezca libertades para elegir, por ejemplo, el sistema de salud, que garantice el acceso a la salud, que hoy día estamos al debe? Hoy día la Constitución establece una libertad para elegir tu sistema de salud, pero no te garantiza el acceso a la salud. Entonces, ¿es posible tener una Constitución así? Sin duda, creo yo modestamente que es posible agregar a lo que estamos al debe. Pero hoy día con una Constitución que nos separa, que nos divide, que Chile pasa a ser un Chile disgregado, creo que eso nos hace tremendamente mal. Entonces, ¿es posible, a tu juicio? Esa es tu cámara para la pizarra primero. Coloca tu firma ahí, porque algún día esto va a ser publicado y recobrado. Yo creo que con esto trato de responder eso. Y pone los conceptos con esa pizarra mirando la cámara. A ver. Ya, mira. ¿Sí? Yo lo que puse aquí es una Constitución que nos permita, primero, convivir juntos y juntas. Y eso es una cuestión que es clave, no separados, no en archipiélagos, sino que en una misma idea de nación. Y eso tiene que ver con valores comunes, que se nos han ido perdiendo desde hace mucho tiempo, que es lo que nos lleva a esa anomia, como dicen los sociólogos, o inclusive a un nihilismo, donde es el ahora ya y no hay nada más. Cuando eso ocurre, entonces nos perdemos como idea de nación. Segundo, con más libertad para las personas, que yo creo que el límite de esa libertad es la dignidad de otra persona, y más sociedad civil, que contribuye al bien público. Yo no soy de los que cree que lo público es solo lo estatal. No, eso es una visión muy anticuada y lo público también se construye desde la sociedad civil y han dado muchas pruebas de eso durante este tiempo. ¿En qué no hay más libertad? ¿En qué aspecto no hay más libertad? Yo lo que quisiera es que hubiese más libertad. ¿En qué no hay más libertad? En donde, por ejemplo, hubiese menos valor del pituto, menos valor del apellido, menos valor del lugar donde naciste y realmente sea el mérito el que te lleve lejos. En eso significa más libertad. Y la posibilidad de vivir, además, en tu plan de vida, creo que es clave. Y esa es una de las razones por las cuales yo en eso puedo ser un poco más liberal que la media, digamos, de mi partido. Y voté a favor del acuerdo de unión civil, del matrimonio igualitario, de con adopción y del cambio de identidad de género. ¿Por qué? Porque creo que tiene que ser con más libertad. Y esa libertad tiene límite, como te decía antes, en la dignidad humana. Después, un diálogo en serio, en donde podamos escucharnos y valorarnos. Porque no es solo tolerarnos, es decir, tú haz tu cosa ya mientras ya. No. Es que yo valoro y me enriquezco en la diferencia. ¿Cómo se plasma eso en una acción práctica en políticas públicas? Esto es oposición a la lógica de cancelación que hay hoy día, a la lógica de funa que hay en redes sociales, y es un proceso de escucha que se han hecho muchas veces y que termina con un diagnóstico común y ojalá con una meta lo más común posible, porque luego los caminos se hacen mucho más sencillos. Por ejemplo, el 15 de noviembre lo tuvimos. Tuvimos un diagnóstico relativamente común y una meta relativamente común y por tanto el camino se pudo flexibilizar. Entonces, eso es lo que nos falta mucho más en política, en donde las urgencias de las personas sean las urgencias de la política y no al revés. Y finalmente, un progreso sostenible que es con la comunidad y nunca contra la comunidad y que es con respeto y cuidado del medio ambiente, que tiene que ver también con la misma comunidad, y un crecimiento humano. Es un crecimiento que no solo se preocupa del PIB, sino que se preocupa del acceso a cultura, del acceso a la salud, de la dignidad de las personas, del que está por nacer y una vez que nace durante toda su trayectoria de vida, cómo es su barrio, cómo es su calidad de vida, cómo es su transporte. Ese tipo de cosas yo creo que son las que nos harían progresar realmente como país, ser más justos. Jaime, gracias por haber venido a Mínimos Comunes. Claudia Nogueira, ¿quiere decir algo? 30 segundos, le quedan 29 ahora. No, todo lo que dijo precisamente en mi pregunta sobre un Estado, puede convivir un Estado social con un Estado subsidiario donde los particulares puedan aportar al desarrollo de Chile, claramente eso lo podemos lograr. Se puede, siempre y cuando se les permita. Patricio. No, yo creo que Jaime reflejó muy bien que con voluntad política sí se puede alcanzar la sociedad que queremos los chilenos. Y yo creo que ahí tenemos un camino amplio que recorrer a contar del día 5 de septiembre, que creo que es el día clave. El resultado del plebiscito va a marcar un camino
diferente para todos, para el gobierno, para la oposición y para todos en general, independientemente del resultado. Sí. Gracias por venir a Mínimos Comunes. Qué lata que sean colocolinos, pero bueno, nadie es perfecto. Vamos, siga debatiendo ahí a través de las redes sociales. Nos vemos la próxima semana.